La propuesta de pensiones que ha planteado hoy día la presidenta conlleva los elementos que han caracterizado a las reformas que ha impulsado durante su mandato. En lo fundamental, son reformas improvisadas que no han sido capaces de llegar a acuerdos y que en este caso, además, en forma completamente inoportuna, se presentan al final de su gobierno, como una manera quizás de instalar un divertimento electoral, pero con muy poca realidad para poder hacer efectiva una reforma tan compleja como esta. Del mismo modo, nos parece inexplicable que el 40% del aumento de las cotizaciones se lo quiten a los trabajadores, sobre pretexto de traspasarlo a otros que tienen pensiones bajas. Son dos temas distintos. Los trabajadores requieren de la capitalización de toda la cotización y es el Estado, a través de los recursos fiscales, el que debe hacerse cargo de mejorar las pensiones actuales. Esa es la propuesta de Sebastián Piñera y esa es la propuesta que debe haber seguido la presidenta. En cambio, por razones inexplicables, la presidenta le quita a los trabajadores el 40% de las mayores cotizaciones que hoy día se asumen. Eso no corresponde ni es justo. Pero además esta es una reforma ideológica, siguiendo la huella de las anteriores, porque no se confía en el sector privado y se crea un ente estatal para tratar de corregir los problemas. El diagnóstico es equivocado. El problema no ha estado en la administración de los recursos, sino que en las bajas pensiones que obedece a otros factores. Y por lo tanto, al equivocarse de diagnóstico, lo que revelan es la huella ideológica. Lo único que les importa es que haya entes estatales a cargo de esta materia. Pero los chilenos deben saber que si se cambia simplemente el ente administrador, no va a pasar nada. Por el contrario, podemos pensar en que se va a encarecer el sistema y segundo, que vamos a estar frente a casos de posibles corrupciones. Hoy día hemos conocido las irregularidades que la Contraloría detectó en el Instituto Estatal de Previsión y por lo tanto esto es lo que uno puede pensar de futuras entidades estatales a cargo de la administración de la previsión, cuestión que no ha pasado con las actuales administradoras. También nos parece curioso, por no decir lamentable, que el gobierno no crea en los trabajadores y en su libertad de elegir y les obligue a instalar sus ahorros, los nuevos, en un ente estatal. Eso nos parece también inaceptable. Son los trabajadores los que deben elegir dónde colocan sus ahorros previsionales, quién les debe administrar sus fondos. Hoy día, este 5% adicional de cotizaciones está obligatoriamente manejado por un ente estatal cuya idoneidad no nos consta ni está garantizada, pero que al revés ofrece restricciones a la libertad de los trabajadores. La presidenta no tiene confianza en los trabajadores, la presidenta le quita un porcentaje del aumento de las cotizaciones a los trabajadores, la presidenta solo cree en el Estado y en la mirada ideológica. El resultado de todo esto, adicionalmente, por si todo lo anterior fuera poco, es que ¿quién va a hacerse cargo de esta reforma si se aprobara? Los futuros gobiernos. Lo que demuestra que el legado del gobierno de la presidenta Bachelet va a ser un país quebrado económicamente y fuertemente endeudado. Porque así como en esta propuesta de reforma de pensiones, todas las otras reformas son cheques a largo plazo que van a tener que pagar los futuros gobiernos. Ella se lleva aparentemente los méritos de haber instalado la reforma y otros pagan la cuenta. Pero con un país quebrado eso va a ser muy difícil. Muy malo el camino seguido por la presidenta. Esta es una reforma regresiva, porque la van a terminar pagando los trabajadores con contrato para financiar las pensiones de los futuros jubilados. Y es regresivo porque le va a quitar el 40% de este aumento de la cotización de 5 puntos, no para su cuenta individual,
sino que para hacer solidaridad con los que no tienen suficientes cotizaciones o pensiones muy bajas. El concepto está bien, pero el problema es que va por el camino de meter la mano en el bolsillo del futuro jubilado en vez de hacerlo desde el bolsillo del Estado. Una mala solución que va a también tener impacto en las cotizaciones que a futuro se vayan generando. ¿Y por qué decimos esto? En primer lugar, porque además de regresiva, esta reforma tiene un problema de que es una propuesta que podría no ser sustentable en el tiempo. Como tiene un sistema de reparto, puede ocurrir que dado el envejecimiento de la población y que cada día son menos los jóvenes que van a estar aportando ese porcentaje de su sueldo para financiar a una mayor cantidad de adultos mayores, nos podríamos encontrar en una situación de que no sea sustentable en el tiempo y se dé el camino de seguir quitando recursos, pero sin mejorar las pensiones. Además, tiene el inconveniente que es una propuesta que no aumenta las pensiones en todo lo que sería posible. Es mezquino destinar solamente el 3% de un aumento del 5% o 3 puntos de los 5%, el 40% no va a la cuenta individual. Y se podría haber hecho un esfuerzo mucho mayor, haber destinado todo el porcentaje a la cuenta de capitalización individual para que las personas tengamos una mejor jubilación a futuro. Pero se va por el camino de compartir el esfuerzo en una solidaridad mal entendida. La solidaridad se hace con las arcas generales de la nación, con los impuestos que pagamos todos los chilenos y no en esta suerte de impuesto al trabajo que se le hace al quitarlo del bolsillo del trabajador. Y por último, se opta por el camino de crear una nueva ente estatal para administrar este ahorro colectivo. No conocemos hasta ahora ningún fundamento, ninguna razón técnica que amerite crear un ente estatal nuevo para administrar los fondos de pensiones. Solamente subyace un argumento ideológico, no destinar recursos a los actuales administradores. Pero eso es una visión no técnica, es una visión ideológica que el gobierno tendrá que demostrar por qué lo hace. Como parlamentarios de las comisiones de trabajo, vamos a destinar todo nuestro esfuerzo en los próximos meses, en primer lugar, a hacer ver esta realidad, a defender por sobre todo el derecho de los trabajadores y que las pensiones y el mejoramiento de ellas se haga con el bolsillo del Estado y no con el bolsillo del futuro jubilado.